El objeto de la convocatoria de esta mañana tiene como finalidad intentar arrojar luz y aclarar, creo que muchísimas dudas a la ciudadanía, consumidores en general, en relación a las noticias aparecidas en los medios de comunicación en el día de ayer respecto a el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la futura sentencia de la cláusula o que va a enjuiciar la cláusula de suelo. Lo primero que hay que decir es salir al paso de esa interpretación sesgada y absolutamente amarillista que se hace en la prensa en relación a que la Unión Europea se decanta porque la doctrina del Tribunal Supremo emanada de la sentencia de 9 de mayo de 2013 manifiesta que no se van a devolver cantidades con efectos anteriores a 9 de mayo de 2013. Eso es una absoluta falacia y una mentira con mayúsculas, porque no es cierto que lo que salió en el día de ayer sea la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan esperada en una cuestión o dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo debe resolver seguramente antes de final de año. Insisto, lo que los medios de comunicación se están haciendo eco es simple y llanamente un informe del abogado general del tribunal. No es en ningún caso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este concepto debe quedar absolutamente claro porque para las personas neófitas en esta cuestión, en el momento que abren un periódico y ven un titular diciendo que la Unión Europea refrenda la doctrina del Tribunal Supremo, seguramente lo que hagan será aceptar el acuerdo precipitado que cualquier entidad bancaria que venda cláusulas de suelo y en la que este consumidor, el consumidor en concreto, esté interesado, será firmar un acuerdo precipitado que a buen seguro le haga perder mucho dinero y que nosotros hemos calculado en una media de 16.000 euros con datos bastante razonables. Un capital de 150.000 euros, un Euribor normal más un diferencial de 0,75 y un suelo del 3,25. Insisto que la finalidad de esta rueda de prensa es alertar y llamar a la prudencia de la ciudadanía en cuanto que la noticia no es que haya salido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino simple y llanamente la opinión jurídica del abogado general de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como ya salió en el mes de octubre e hicimos eco y de nuevo una rueda de prensa para valorar cuál era lo que daba de sí ese informe de la propia comisión. Y el informe de la propia comisión, os recuerdo, en rueda de prensa de octubre de 2015, dice todo lo contrario a lo que viene a decir el abogado general del tribunal. ¿Qué primará más? ¿Qué peso específico tiene la comisión frente al abogado general? ¿Qué peso específico tienen todas las alegaciones de todos los países de la Unión que han presentado alegaciones a las cuestiones prejudiciales de los tribunales de Alicante y Granada, que vienen a preguntarle al tribunal si se pueden limitar los efectos de la nulidad de la cláusula suelo de este 9 de mayo, si se pueden moderar esa devolución de cantidades y si estas cuestiones van en contra de la directiva 93/13 que protege a los consumidores europeos o no. Bueno, aquí de lo que se trata es de un proceso. Y el proceso lógico es que los jueces nacionales, en este caso un juez de Granada y un juez de Alicante, preguntan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o someten a su consideración una serie de cuestiones. Y la serie de cuestiones que plantean son, entre otras, si va en contra de la directiva 93/13 que protege a los consumidores en los contratos de adhesión, como son, evidentemente, las hipotecas. Se puede limitar, porque nunca se ha hecho, salvo en un caso y no es idéntico a este, los efectos de la nulidad de una cláusula o de un contrato. La Comisión Europea presenta sus alegaciones,
el Reino de España presenta sus alegaciones, el Reino Unido presenta sus alegaciones, la República Checa presenta sus alegaciones y el abogado general da su opinión, que es la que salió ayer. Pero en modo alguno esto implica que lo que diga el abogado general vaya a ser el texto casi literal de la sentencia que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a final de año. Hay que ser también honesto y decir que en el 70-80% de los casos el criterio del abogado de la comisión va en paralelo a lo que luego en definitiva resulta en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que suelen darle la razón al abogado general. Pero es que este asunto es de tal enjundia, estamos hablando de 7.500 millones de euros de devolución en el Reino de España por parte de las entidades bancarias a la ciudadanía en general, a 2 millones de afectados. Es un asunto absolutamente sin precedente alguno y es un asunto además que no tiene precedente no solamente a nivel económico, sino tampoco tiene precedente a nivel jurídico, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se basa el Tribunal Supremo para limitar los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, dice la Comisión, y como un criterio, puedo citarle si quieren el apartado incluso, no es de aplicación en este caso. Porque en aquel caso, en aquel supuesto que citaba el Tribunal Supremo, se estaba valorando la jurisprudencia del propio tribunal. Y en este caso lo que se está valorando es la nulidad o los efectos de la nulidad de una cláusula, que en este caso es una cláusula abusiva, y que tiene su correspondiente efecto en el derecho nacional a través del 1303, artículo 1303 del Código Civil. De manera que no nos podemos aventurar a que lo que diga el abogado general del tribunal vaya a ser finalmente lo que resulta en la sentencia, como ocurre en el 70-80% de los casos. Yo apuesto y quiero apostar por la justicia, y esa apuesta firme y decidida por la justicia es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga caso al informe de la Comisión de fecha 24 de septiembre de 2015, del que ya, insisto, dimos cuenta a los medios de comunicación en el mes de octubre, y que es absolutamente demoledor. Y está hecho no por neófitos precisamente del derecho de la Unión, sino precisamente por juristas de reconocido prestigio que pertenecen a la Comisión Europea. No es cuestión, si quieren se lo puedo facilitar, no es cuestión de leer incluso algunos pasajes porque son realmente muy técnicos, pero el informe de la Comisión es absolutamente demoledor y va en contra, insisto, de lo que dice el abogado general del tribunal. Tendremos que esperar, por tanto, a final de año, que es cuando tendremos seguramente sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero mientras tanto los ciudadanos tienen que saber que no es una sentencia lo que salió en el día de ayer, que la Unión Europea no se decanta en absoluto por limitar los efectos de la nulidad de la cláusula suelo y no devolver más allá del 9 de mayo, eso es absolutamente incierto y quiero subrayarlo porque he visto algunos titulares en prensa que para personas que no están, digamos, en la pomada, si se me permite la expresión, diaria de las cláusulas abusivas, de las condiciones generales de la contratación, y en este caso concreto, pues pueden pensar, está todo perdido, ya no hay esperanza de que esto salga bien, voy a firmar el acuerdo que me pone por delante en la entidad financiera, que implicará, en todo caso, que me quitarán la cláusula suelo, no me devolverán ni un euro, y en el mejor de los casos me devolverán desde 9 de mayo, pero nunca jamás con efectos retroactivos más allá del 9 de mayo. En definitiva, lo que pretendemos es, una vez más, levantar la bandera, decir, ojo, cuidado, prudencia, esto no es una sentencia, no es más que un mero trámite, es la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, con mucho peso, por supuesto, pero no con más peso que el propio informe de la Comisión de octubre de 2015, que dice todo lo contrario y además lo razona, jurídicamente y además de forma, creemos nosotros, magistral, y que, ojo con los acuerdos que se firman hasta que haya sentencia.
En el momento que haya sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y diga, por ejemplo, lo que dice el abogado general, o sostenga o vaya en la línea de la tesis del abogado general, bueno, pues ya sabremos todos a qué atenernos, o bien plantear una reclamación judicial frente a la entidad bancaria porque mi cláusula solo no me la quitan y no me devuelven de ese 9 de mayo, por ejemplo, o bien llegar a un acuerdo con la entidad en ese sentido, porque ya sabré lo que hay. Es decir, más allá del Tribunal de Justicia de Luxemburgo no habrá más, es ya un páramo, no existe un tribunal superior al Tribunal de Luxemburgo que pueda enmendar la plana de esta cuestión. Por tanto, debe quedar claro que, bueno, si hemos esperado desde el año 2010, ni más ni menos, y estamos en 2016, no nos importará esperar hasta final de año para conocer definitivamente cuál es el criterio del Tribunal de Luxemburgo y cuál será el criterio que deben seguir las entidades bancarias y financieras en este país, las que han utilizado la cláusula suelo y que, según sus propios cálculos, deben provisionar o deben estar provisionando ya en torno a entre 5.000 y 6.000 millones de euros, que es lo que puede costar esta fiesta a las entidades bancarias por haber utilizado y abusado durante años de la parte más débil de un contrato, en este caso un contrato de préstamo hipotecario.